Hola fans y no tan fans del anime, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estudio Ghibli es un estudio japonés de animación, considerado por la crítica especializada y muchos cinéfilos como uno de los mejores estudios de animación del mundo en la actualidad. Y no es por nada, ya que la calidad de animación que usan sus películas es de un nivel impresionante, donde se puede apreciar el esfuerzo del estudio por entregar calidad en sus películas, pero no solo en animación. Estudio Ghibli siempre se ha caracterizado por sus historias de fantasía y aventura, en la cual la mayoría suelen ir a un público en general, más que nada dirigido para toda la familia, y gran parte de esto se debe a una de las personas con más imaginación de Japón. Hablamos claro de Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki es un director de cine de animación, productor, animador, ilustrador, dibujante de mangas y productor de anime japonés, de renombre internacional y con una carrera de 5 décadas, siendo él junto a Isao Takahata fundadores del estudio Ghibli. Hayao Miyazaki es responsable de la dirección, animación y arte de la mayoría de sus películas del estudio, la mayoría más enfocada para toda la familia por ser de fantasía, pero hay una película que se estrenó este mes de abril en la plataforma de Netflix y una de las pocas del estudio dirigido a un público más maduro, que no es de género de fantasía, sino siendo un poco más realista. Su nombre es Se levanta el viento. Se levanta el viento es una película que fue estrenada en julio del 2013 en cines de Japón, siendo esta basada en la novela corta homónima de Tatsuo Hori y en el manga homónimo de Hayao Miyazaki. La película narra la vida de Hiro Horikoshi, claro, con algunos cambios que le aportan más drama y emoción a la historia. Pero bueno, la película empieza desde su niñez hasta su adultez, en periodos de entreguerras y con un contexto social y político de un país revuelto. Pero más que nada lo que se resalta acá es la pasión de Hiro por los aviones. Hiro durante toda su vida ha sido un apasionado por los aviones, por lo que siempre se la pasaba leyendo libros sobre estos, siendo un ingeniero aeronáutico italiano su ejemplo a seguir, tanto que en la película suele aparecer en sus sueños para aconsejarlo. Hiro es honesto, humilde y simpático, pero lo que más lo caracteriza es su amor por los aviones, que lo llevó a estudiar ingeniería aeronáutica en Tokio. Durante su viaje a Tokio en tren, se topa con una chica a la que le ayuda a llegar a casa después de que un gran terremoto deje su tren accidentado. Esa chica sería alguien que Hiro nunca olvidaría. Después de eso, se nos muestra su vida ya una vez que acabaron sus estudios, empezando ahora a ejercer su profesión en una fábrica de aviones, acompañado de un amigo suyo que estudió lo mismo que él, siendo ahora compañeros de trabajo. Hasta ahí tenemos la parte principal de la película, pero ¿qué es lo que lo hace tan especial? Algo que podemos notar mucho en la película es esa pasión que tiene el protagonista por hacer lo que más le gusta, y dedicarse a ese algo para aquellas personas que luchan y se esfuerzan por conseguir sus sueños. También algo interesante de esta película es la época en la que está ambientada, ya que se desarrolla poco antes de que Japón decidiera atacar a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, también mostrando su alianza con Alemania. Pero lo más interesante y bonito de esta película, aunque pueda sonar algo cursi, es el amor, y de cómo este puede ayudar a una persona a crecer en todo sentido, ya que esta película tiene una de las historias de amor más bonitas que se ha visto en una película de este género. La película, a diferencia de muchas del estudio Ghibli, es que el ritmo de esta es más tranquila, a veces lento, pero de manera necesaria para poder comprender más la vida del protagonista. Como toda película de estudio Ghibli, la calidad de animación es impresionante, no solo por la fluidez del movimiento, sino por todos los paisajes presentados durante la película. También no podemos olvidar mencionar el maravilloso soundtrack con el que cuenta la película, y es que también Estudio Ghibli se termina luciendo mucho en cuanto a su música. Esta película, por no ser el género de fantasía y aventura, que es lo que caracteriza al estudio Ghibli, hace que no tenga esa popularidad que tienen películas como El viaje de Chihiro o El castillo vagabundo como algunos ejemplos. Pero eso no hace que esta película sea menos buena que las demás, ya que siendo otro tipo de género logra abordar bien los temas que se manejan, regalándonos muchos momentos de alegría, curiosidad, asombro y tristeza durante la película. Así que si estás interesado en ver una película del estudio Ghibli que sea diferente a la mayoría, con temas más serios pero con una historia bastante interesante, que aborda argumentos sobre la Segunda Guerra Mundial, junto a una maravillosa historia de amor, sí te recomiendo ver esta película. La película dura 2 horas con 6 minutos, que al principio pueden ser pesados, pero al final vale la pena. Es una gran animación de drama y está muy bien hecha de verdad. Bueno, eso sería todo de mi parte. Si te gustó el video dale like, suscríbete o compártelo con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo. También esperamos que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, para que podamos tener un contacto más directo con ustedes. También puedes dejarme en los comentarios de qué te gustaría que se hablara en los próximos videos, esto también ayudaría muchísimo.
Ahora sí yo me despido. Esto es CD Anime y les deseo un buen día.